Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Carla, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si quieren, pues empezamos. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Soy Abel, R2 de aquí de la Margarita, y el día de hoy voy a dar el tema de retinopatía hipertensiva. Bueno, iniciando, este, dentro de las generalidades que abarcan a grandes rasgos lo que es esta enfermedad, pues se considera que la hipertensión arterial es el principal factor cardiovascular y que ocasiona o se asocia a mayor mortalidad a nivel mundial. Se sabe que para este año aproximadamente 1.56 mil millones tiene hipertensión. Aproximadamente de solo esta población, el 52% tiene una presión arterial controlada. Se afectan varias estructuras a nivel ocular, como es la retina, coroides y el nervio óptico. Y también está asociado a otras enfermedades como lo es la degeneración macular, la progresión del glaucoma o oclusión de vena central de la retina. Para recordar las categorías de la hipertensión arterial, según la AJA en este cuadro, pues ejemplifica los puntos de corte en función del parámetro a evaluar y cuándo se considera normal, elevada, nivel uno, nivel 2 y en el caso de la crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, que es importante también para esperar qué resultados podemos ver en el polo posterior de un paciente, de acuerdo a las características de los niveles de presión que éste mantenga. La retinopatía hipertensiva como tal, pues se ha visto que en pacientes no diabéticos oscila más o menos entre el 2 al 17%, dependiendo de dónde se lea. Generalmente sucede en mayores de 40 años y en la población mexicana, pues la prevalencia de hipertensión arterial se ve hasta en un 30% de la población. Generalmente la afectación tanto a nivel de hipertensión como en la retinopatía hipertensiva, pues se ve más en hombres. Por mencionar algunos datos, se sabe que el aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial genera hasta 3.07 milímetros de la reducción de las arteriolas. Y en pacientes diabéticos que no han tenido hipertensión, pero se sabe que el paciente diabético tiene dos veces más probabilidad de ser hipertenso y la hipertensión aumenta como tal tres veces el riesgo de ser diabético. En un paciente que se pueden observar generalmente entre un 47% a 53% cambios a nivel de lo que es el polo posterior asociado a hipertensión. Eh, es importante también mencionar que la retinopatía hipertensiva o las afectaciones a nivel ocular se asocian con otros daños a órgano blanco, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces, pero hay una asociación directa en los pacientes que tienen retinopatía hipertensiva con la aparición de infartos lacunares, como es la imagen por tomografía que se observa aquí, en donde se está señalando con la punta un infarto lacunar. Entonces, aumenta mayor el riesgo no solo de este tipo de infartos, sino también de los eventos cerebrales hemorrágicos. Asimismo, se ha visto que en infartos subclínicos se ve más frecuentemente esta asociación. No solo a nivel de evento vascular cerebral se ve la asociación, sino también se ha visto que los pacientes que tienen retinopatía hipertensiva tiene una relación con la disminución de las tareas cognitivas e impacta directamente en algunas pruebas que se utilizan para evaluar la demencia en el paciente anciano. No nada más con eso, vemos también asociaciones interesantes como lo es que estos pacientes que tienen retinopatía hipertensiva tienen mayores calcificaciones a nivel coronario, se ve una rigidez aórtica más frecuente en estos pacientes, hipertensión ventricular y en perspectivas desde el punto de vista cardiológico, aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva con FEBI conservada aumenta tres veces el riesgo de padecer retinopatía hipertensiva.
Me llamó la atención mucho este índice, es un índice que se utiliza en cirugía cardiovascular, en donde los pacientes que van a ser sometidos a lo que es un bypass o una revascularización, se utiliza sobre todo para basar la dominancia que tiene la perfusión del ventrículo izquierdo en función de cuál de las dos ramas coronarias son las que se encargan más de enviar volumen a nivel coronario. El fundamento de este índice pues se basa en la estrechez vascular para predecir más o menos los resultados que van a tener estos pacientes a la hora de generar una reperfusión. Entonces han visto que estos pacientes que tienen mayor riesgo de que el procedimiento no funcione está íntimamente relacionado con el desarrollo de la retinopatía hipertensiva. Asimismo, también en otro órgano a daño, o sea, otro órgano importante que es el riñón, se ha visto que hay una relación directa con el aumento de la microalbuminuria y tienen algunos fundamentos que más adelante en la fisiopatología voy a explicar. Recordando algunas de los principios de irrigación a nivel de lo que es el nervio óptico y sobre todo a nivel coroides, pues recordemos que básicamente la coroides está y el nervio óptico se irrigan por lo que es el círculo de Zinhalen y prácticamente pues la retina externa se nutre a partir de la difusión de los nutrientes que van a salir de esta circulación. Y la retina interna pues tiene la arteria central con las arterias, perdón, que van a nutrir las capas más internas. Esto lo menciono porque más adelante voy a explicarles algunos cambios que se observan en los diferentes niveles de irrigación, pero una parte importante que quería recalcar dentro de toda esta irrigación, pues es que existen mecanismos de autorregulación importantes que se ha visto que se ven afectados en un paciente que tiene ya la enfermedad. Dentro de los factores de autorregulación vascular, recordemos que pues, la presión arterial está íntimamente ligada con el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces tenemos algunas condiciones que son importantes y que incluso más adelante este, como nuevos enfoques terapéuticos son importantes pues a largo plazo, ¿no? Que se pueden estar estudiando. El gasto cardíaco dependiente de lo que es la volemia, algunos electrolitos importantes como sodio, los mineralcorticoides que más allá de la modulación de los electrolitos también tienen un impacto en la remodelación muscular y no solo muscular a nivel cardíaco, sino a nivel muscular y del tejido conectivo de los vasos sanguíneos. También tenemos algunas condiciones intrínsecas de lo que es la vasculatura y que de ahí viene la importancia de la perturbación de la autorregulación vascular en cuanto a dilatación y constricción. Tenemos los constrictores más comúnmente familiarizados, como lo es la angiotensina 2, las endotelinas, y pues los dilatadores, ¿no? Que en términos generales pues debe de haber un equilibrio en cuanto a todos estos factores para que tengamos una presión arterial óptima. Dentro del sistema RAS, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues comúnmente este eje, pues lo conocemos la mayoría en las clases de facultad, en donde vemos que pues el angiotensinógeno como precursor de la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y llega a su receptor, ¿no? Y que va a causar los cambios vasculares conocidos como es la vasoconstricción y liberación de algunos mineralcorticoides como la aldosterona. Sin embargo, este esquema a mí me gustó mucho porque ejemplifica que no solamente hay una vía metabólica para lo que es estas enzimas. Aquí, por ejemplo, por mencionar algo, la angiotensina, aquí vemos, por ejemplo, que en el eje existen otras enzimas que son importantes, que tienen como sustrato angiotensina 2. Entonces, uno de ellos es angiotensina 3, se vuelve a metabolizar y angiotensina 4. Por mencionar esta enzima, esta proteína, o más bien esta estructura de la angiotensina, se está asociando en enfoques terapéuticos para tratar demencia. Y preguntarán, pues, aquí, por ejemplo, cómo se asocia con oftalmo, ¿no? Actualmente ya se sabe y en cuanto a la función del tratamiento para hipertensión, no se enfocan directamente ya en lo que es el bloqueo del receptor, que antes era esa la premisa, ¿no? Bloquear el receptor para evitar lo que es la actividad del ligando sobre este y los cambios vasculares. Ahorita ya se vio que existen enzimas que cuando se bloquea el receptor de angiotensina 2, el eje metabólico se va a la formación de una nueva angiotensina que se denomina angiotensina 1,7. Y esta angiotensina 1,7 es importante porque cuando vemos
los efectos que generan la angiotensina 2 sobre su receptor y cambia a la vía metabólica que produce angiotensina 1,7, vemos que todos estos cambios que genera la angiotensina 2 tiene una parte opuesta, ¿no? Y que es la opción que ahorita pues están haciendo énfasis para el tratamiento del paciente hipertenso. Si vemos o recordamos las actividades de la angiotensina 2, pues es vasoconstricción, remodelado y la inducción de inflamación y estrés oxidativo. La angiotensina 1,7 tiene un efecto protector al generar vasodilatación, un efecto antitrombótico y un efecto antiinflamatorio, reduciendo la proliferación y el estrés oxidativo. Este es importante porque se ha visto que a nivel intraocular los niveles elevados de angiotensina 2 se correlacionan directamente con la degeneración de células ganglionares de la retina y la alteración de la barrera hematorretiniana. Además, se vio que en un estudio en donde había un aumento, una disregulación del sistema RAS, el epitelio pigmentario de la retina es capaz de liberar angiotensina y generar un efecto inflamatorio mediado por angiotensina 2. También se vio, por ejemplo, que la actividad del sistema RAS directamente, perdón, puede hacer que los receptores beta que se tienen este, eh, adrenalina pueden tener un efecto también positivo y perpetuar esta actividad de la angiotensina. Entonces, pues básicamente si vemos todas las actividades del paciente que tiene hipertensión, pues hay una disregulación, aumento de proteínas que van a generar un estrés oxidativo, inflamatorio, y va a conllevar básicamente pues a que la función del endotelio normal esté en disfunción, teniendo todas esas propiedades, tanto inflamatorias, de agregación plaquetaria, de la afectación de la barrera hematorretiniana. Entonces, esos son básicamente los mecanismos fisiopatológicos. Podemos ver entonces algunas fases que se describen como la fase de vasoespasmo, la fase esclerótica y la fase exudativa. Si bien estas fases son importantes, es como el prototipo clínico de un paciente que va evolucionando a lo largo del tiempo con una hipertensión crónica. Sin embargo, hay algunas condiciones específicas en las que un paciente con hipertensión puede brincarse esas fases y ir a una fase directamente exudativa. En un ejemplo de estos, pues son las emergencias o las hipertensivas, y generalmente se asocian a no una hipertensión esencial, como comúnmente se conoce, sino más bien una hipertensión secundaria. Entonces, se sabe entonces que todos estos cambios que hemos hablado acerca de la perturbación de la barrera hematorretiniana y de la inflamación, pues va a ocasionar todos estos cambios. Y ya se ha visto también que, pues, en el terreno del estudio de la enfermedad metabólica o el síndrome metabólico, pues algunos datos interesantes como la formación de placa de ateroma y arteriosclerosis empiezan desde la infancia. En un artículo que de donde baso la información que estoy colocando ahorita, sugieren o se ha visto que la vasoconstricción inicia pues en etapas muy tempranas de la infancia, alrededor entre los 4 o 5 años. Se ha visto que ya estos pacientes pueden empezar a tener cambios vasculares que pues más adelante este, van a tener repercusión en la vida adulta. El cuadro clínico, pues en general, el paciente crónico, pues puede pasar mucho tiempo asintomático, ¿no? Y son pacientes que, este, que en general, pues a veces ni siquiera saben que son hipertensos, o en los casos agudos puede haber dolor ocular, cefalea y baja visual, que son como los más referidos, aunque pues a veces el paciente no va a consulta por la causa de la visión, ¿no? Sino por todas las otras cosas que produce el aumento de la presión, arterial. Eh, si vemos dentro de los cambios en polo posterior, vemos que aparece el signo de Wist, que se conoce que son vénulas perimaculares que se dilatan y aparecen tortuosas, con una apariencia en sacacorcho o tirabuzón, que es la imagen que les muestro aquí cuando se está ampliando a nivel de la mácula, pues todas estas vénulas que se han dilatado y se ubican perimaculares.
También tenemos el signo de Gauss. El signo de Gauss lo que valora es el calibre de la vénula y mide cómo se deforma a nivel del cruce arteriovenoso. Aquí es importante porque a medida que va progresando las cruces con las que se mide el signo de Gauss, vamos teniendo todos un cambio tanto de permeabilidad vascular, rigidez vascular y sobre todo éstasis vascular, que más adelante pues es un factor de riesgo muy relacionado con la oclusión de vena, ¿no? Porque finalmente algunos fundamentos en cuanto a cómo transcurre el flujo sanguíneo pues se van a ver perturbados. Esto se clasifica en cuatro grados, que sería básicamente aquí el cruce normal, donde vemos que a nivel de lo que es el cruce, pues la arteria permite visualizar por debajo de esta la vena. En el cruce 2 vemos que la arteria ya impide ver totalmente a través de ella el paso de la vena. Y esto es importante porque una de las estructuras que componen o que comparten es la adventicia. Entonces, dentro del remodelamiento que les había comentado en función del sistema RAS, lo que ocasiona es una proliferación a nivel de lo que es el tejido conectivo de estos vasos y que básicamente la analogía más cercana que encuentro es pisar una manguera, ¿no? O sea, si tú pisas una manguera, obstruyes el flujo sanguíneo, generas éstasis y dilatación de los segmentos que están previo y después del sitio de aplastamiento. En el grado 2 pues lo que vemos es que básicamente ya no se ve prácticamente la vena por debajo y la arteria ya le está generando un aspecto como de dilatación entre los cruces, ¿no? En el grado 3 pues básicamente ya lo que estamos observando, que sería es una dilatación del segmento proximal y del segmento distal, con incluso distorsión y tortuosidad de los dos segmentos que se observan a nivel del cruce. Y en el grado 4 que ya se conoce también como pretrombótico, aquí pues ya tenemos totalmente un flujo laminar perturbado, una estasis venosa, una actividad inflamatoria que puede conducir a la exudación de lo que es localizado a nivel del cruce. En estas imágenes que vemos, en la parte superior tengo el grado 1, que básicamente está ocultándose la vena por debajo de la arteria, y en el grado 2, lo que estamos observando, pues es como la compresión de lo que es la arteria sobre la vena está evitando que nosotros veamos la columna de sangre pasando a través de ella. Y en esta imagen, pues es un grado 2 también, con las mismas características. Luego tenemos el grado 3, que era lo que les comentaba, ya hay una dilatación del segmento proximal y del segmento distal. Y en el grado 4, pues se ven algunos exudados justo a nivel de lo que es perdón, este es grado 3. El grado 4 lo tengo acá, que es justo donde se están el cruce arteriovenoso, los exudados y hemorragias que ocurren. Lo que les comentaba, en el flujo laminar pues está perturbado, la actividad de turbulencia va a generar disrupción de la barrera hematorretiniana, inflamación y exudación. Y ya cuando nosotros vemos un grado 4 y a nivel del cruce que está exudando o sangrado, se denomina signo de Bonnet. También tenemos el signo paralelo de Gunn, que lo que vamos a ver aquí es que hay un aplastamiento de lo que es de la arteria hacia la vena, pero en varios segmentos, no nada más en un cruce. Entonces vemos que el aplastamiento está ocurriendo a nivel de varios puntos. En este caso señalan 4 puntos en donde básicamente se está aplastando el, el flujo. Tenemos también el signo de salud, en donde vemos que pues la disposición normal de los vasos pues es esta forma horizontal, sin distorsión de y a medida que va avanzando el grado, vemos como la vena empieza a tener un cambio de dirección de lo que es su transcurso normal o su anatomía normal. Y vemos que pues lo evalúa en 3 grados. El grado 1 se ve una ligera desviación del segmento venoso, haciéndose algo más perpendicular con respecto al cruce a la arteria. En el grado 2 vemos que ya el vaso tiene una forma como de bayoneta y prácticamente el grado 3 pues forma una Z, ¿no? Vemos como hay una
incurvamiento pues demasiado pronunciado de lo que es el trayecto venoso. En estas imágenes clínicas, pues aquí vemos un grado 2 de lo que es el signo de salud. Y aquí pues prácticamente vemos que ya en este caso se está formando prácticamente también el vaso en bayoneta, ¿no? En donde pues se clasificaría también en un grado 2. Dentro de las clasificaciones vemos también que existen algunas referencias en cuanto a los vasos en hilo de cobre, los vasos en hilos de plata y los vasos fantasma. En general, el cambio de la transparencia de los vasos tiene que ver mucho justo con el principio fisiopatológico de esclerosis de la adventicia, en donde normalmente, si no tenemos una adventicia engrosada, vamos a ver el flujo laminar que está, o la columna de sangre que va a pasar a través de los vasos, y a medida que esta va aumentando la adventicia al grosor, va a impedir la transparencia de lo que es el flujo o la columna de sangre, como en el caso de los vasos en hilo de cobre, y en aquellos casos en los que la adventicia está demasiado engrosada, pues no va a permitir el paso de luz y básicamente la va a reflejar, viendo entonces así los hilos de plata. Entonces, los vasos fantasmas, pues son vasos que prácticamente ya están totalmente obliterados y se verían como esta imagen clínica que aquí aparece. Entonces, entendiendo todos estos mecanismos, podemos ver por qué entonces un paciente pudiera tener un cuadro clínico similar a este, ¿no? Hemorragias en punto y mancha, hemorragias en llama, por todos esos mecanismos trombóticos que están ocasionando los cambios vasculares. Entonces, estas lesiones, pues podemos verlas en un paciente tanto crónico y más frecuentemente en un paciente en agudo. Asimismo, vamos a ver que estos pacientes, pues al relacionarse todos los mecanismos de isquemia y todos los mecanismos moleculares que inducen la apoptosis a nivel de las células ganglionares, vamos a ver exudados blandos o algodonosos definidos como esas manchas blanquecinas de bordes mal definidos, a veces en algunas bibliografías referidos como del tamaño más o menos de la papila y que nos indica infartos a nivel de la capa de fibras nerviosas. Esto nos habla de una isquemia aguda y severa, y en este caso, cuando nosotros veamos una aparición de estas manchas en un paciente con retinopatía hipertensiva, tiene alto riesgo de fallo cardíaco, renal y riesgo cerebral, por lo que sería importante, perdón, referirlo a una valoración, al menos por medicina interna, por el riesgo cardiológico y vascular que está presentando este paciente. Además de que podemos ver exudados duros, que son depósitos intrarretinianos de lípidos y proteínas, después de haber tenido una fase exudativa y en la que la porción líquida se ha reabsorbido. Entonces, todos estos cambios pueden verse en un paciente con retinopatía hipertensiva. Otra imagen que puede verse pues es la estrella macular, que al igual como en los exudados son depósitos que han quedado después de una fase este, de exudación prolongada y crónica. Otras características que podemos tener también pues son las hemorragias perrotinianas, que en este caso una hemorragia subhialoidea, o en el caso de un hemovitrio en casos avanzados o de cronicidad en pacientes. Em, la retinopatía hipertensiva como tal, pues si vemos esta imagen clínica nos puede hablar de mucho, ¿no? O sea, de muchos cuadros clínicos que pueden simularse, y por lo tanto el diagnóstico de la retinopatía hipertensiva es complejo porque puede ser causal o asociarse a enfermedades o ser un factor de riesgo para presentar todos los cambios que vimos en el polo posterior. Ante eso, pues se han clasificado, ¿no? Se han utilizado muchas clasificaciones. Una de estas es la es que no sé cómo se pronuncia, pero creo que es SHIE, en donde lo que utiliza o lo gradúa son en estos grados en donde se van viendo los cambios a nivel arterial y a nivel de lo que se va viendo como hemorragias retinianos exudados. Aquí lo que importa no es tanto utilizar una escala, sino entender algunas de las limitaciones que las escalas tienen, porque también tienen limitaciones, y una de ellas pues son que los grados más sutiles a veces son difíciles de diferenciar,
pero en la mayoría de las escalas, el grado 4 o grado más severo, son muy similares en cuanto que aparezca edema de papila. Entonces, en esta clasificación, en un ejemplo, por ejemplo, de estas imágenes clínicas, tenemos un grado 2 porque estamos viendo estrechez de arterial a nivel de los cruces arteriovenosos y además algunos estrechamientos focales. Aquí, por ejemplo, vemos también algunos estrechamientos y cruces arteriovenosos alterados, pero ya vemos hemorragias justo en el polo posterior y exudados, ¿no? Que de entrada pues ya nos diría que es un grado 3. Otra de las clasificaciones que se han utilizado es la de Miche y Wong, que también no logra clasifica en grados, sino como ausente, leve, moderada y severa, y otra vez utiliza básicamente el grado severo para ejemplificar en aquellos pacientes que tienen edema del nervio óptico. Esta clasificación nos dice también que independientemente de lo que nosotros veamos, algunas de las guías, por ejemplo la JNC o la de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión, establece que sí o sí cuando nosotros veamos una clasificación severa en la que estamos utilizando, lo que les repetía, ¿no? Enviarlo de urgencia para manejo agresivo del control de la presión arterial. En esta imagen, por ejemplo, vemos que esta sería una clasificación moderada porque vemos hemorragias en punto y mancha, microneurismas que aquí la verdad yo no los alcanzo a ver, pero la foto clínica, la cita las mencionaba y vemos algunos exudados, ¿no? Y aquí de entrada, pues más allá de lo que podamos ver en cuanto a las manchas algodonosas, los exudados, la tortuosidad, los cruces arteriovenosos, los cambios vasculares en bayoneta y demás, estamos viendo que pues tenemos un nervio óptico que está prácticamente hematizado, hiperémico y borrado. Entonces, esta sería un grado severo en la clasificación de Wong y 4 en la de Mitchell, ¿no? Y luego tenemos la de Wanniger, que también estadifica en 4 y converge igual con las otras en un edema de papila. Esta clasificación tiene mucha importancia desde el punto de vista pronóstico de vida para el paciente. Mientras el grado 1 y 2 nos dice que el pronóstico vital es normal, generalmente no se indica, no se relaciona en ese momento con la aparición de lesiones a nivel renal ni cardiovascular. El grado 3, este paciente tiene una esperanza de vida más o menos de 2 años si no existe un buen control e indica daño a nivel renal, del sistema nervioso central y del corazón. Y el grado 4 pues tiene un mal pronóstico en cuanto a la esperanza de vida y esta se ha visto que está disminuida incluso con una esperanza de vida reducida a 1 año. Dentro de la coroidopatía hipertensiva, esto ocurre en presiones arteriales que superan el 180-120 más o menos y se debe básicamente a una fase de hiperperfusión coroidea y luego una fase de hipoperfusión. Entonces, generalmente la coroidopatía hipertensiva se asocia en pacientes jóvenes y tenemos que pensar en un paciente joven que ha tenido un cuadro clínico de hipertensión grave en algunos causas que pueden generar este aumento de la presión tan súbita. El feocromocitoma como un tumor que induce estos cambios de hipertensión y de mal control. Las pacientes embarazadas o con preeclampsia o eclampsia pueden tener estos cambios a nivel de la coroides. Y picos hipertensivos, uno de ellos es en paciente joven también sospechar estenosis de la arteria renal. Entonces, dentro de las imágenes clínicas que podemos ver a nivel de la coroides, pues tenemos los spots de Elshing, que son estas manchas que vemos aquí, que nos dicen que se encuentran a nivel del EPR y es una zona que no está perfundida porque se ha infartado o ha tenido necrosis fibrinoide la coriocapilar y se observa como una mancha marrón con un halo hipopigmentado. O sea, la mancha es hiperpigmentada y alrededor de ella aparece un halo hipopigmentado. Y las estrías de Sjögren's, estas estrías siguen el trayecto de las arterias coroideas y se ven como unas líneas hipopigmentadas que siguen el trayecto de lo que es la, la arteria coroidea. Ambas lesiones, al tener una afectación a nivel coroides,
predisponen a la aparición de el desprendimiento de retina exudativo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de OCT podemos ver que los pacientes con una coroidopatía hipertensiva pues pueden prácticamente tener fuga de líquido a nivel a nivel sub-EPR, a nivel intrarretiniano, formar toda esta colección de líquido como se observa en esta imagen de OCT. Entonces, un paciente con coroidopatía hipertensiva en el contexto de los casos clínicos que les mencioné de preeclampsia, eclampsia, pues también pueden tener desprendimientos focales del EPR o incluso tener desprendimientos exudativos, incluso que pueden ser bilateral. Dentro de la neuropatía óptica hipertensiva, vamos a ver que se observan hemorragias lineales alrededor de lo que es el disco óptico en forma de llama. Los bordes están borrados y existe edema del nervio óptico. Al igual que la coroidopatía, se observa en cifras mayores de 180, 100, y pues igual sugiere una fuga capilar por hiperperfusión y luego una compensación por vasoespasmo. Recordemos este mecanismo de autorregulación vascular. Entonces, estos pacientes pueden tener eh, es un dato clínico de mal pronóstico y tenemos que pensar en pacientes que pudieran también estar teniendo en ese momento una crisis de hipertensión endocraneal. Entonces, son las causas por las cuales se producen. Estos pacientes también pueden tener isquemia a largo plazo de la papila y generar cambios como atróficos a nivel del nervio óptico. Y pues el fundamento del por qué sucede esto es que existe una hiperhidratación de la fuga que está existiendo a nivel del nervio óptico que ocasiona una interrupción del flujo axoplásmico. Este fundamento clínico fisiopatológico también explicaría por qué existe un infarto a nivel de las fibras nerviosas, de la capa de fibras nerviosas, cuando se valoran los exudados algodonosos. Sin embargo, pues esta imagen clínica te tendría que hacer pensar también en otro contexto clínico, ¿no? De que pueda estar generando el edema de papila. Dentro de las complicaciones, pues si lo vemos, les mencioné en un inicio, puede ser una enfermedad asociada, causal, o que puede generar una progresión de otras. Entonces, por éstasis podemos tener oclusiones de vena, sea de la vena central o de la derrama, pacientes que puedan tener hemovitrio, hemorragias prerratinianas, y a largo plazo, pues estos pacientes pueden quedar con isquemia o con atrofia óptica, ¿no? Que si no, que tenemos que estar considerando. El diagnóstico, pues básicamente tiene que ser clínico y con la valoración de los signos que les acabo de mencionar. Las imágenes de OCT nos ayuda, por ejemplo, para ejemplificar que todas estas lesiones son potencialmente reversibles. Eso no quiere decir que el paciente pueda recuperar visión, sino que al tratarse y dentro del mecanismo, los fundamentos del tratamiento para todo eso, que más adelante voy a mencionar, hacen énfasis en eso, ¿no? Que el paciente puede tener regresión de estas lesiones. En estas imágenes vemos, por ejemplo, que vemos líquido subretiniano macular, depósitos hiperreflectivos en las capas internas de la retina y pues básicamente una pérdida de la arquitectura, ¿no? Del paralelismo también, aunque aquí pues todavía conserva como la estructura diferenciada, pero hay mucho líquido exudativo que está dentro de capas externas e internas. Y aquí también, ¿no? En la imagen son pacientes que tuvieron un mal control diabético hipertensivo, perdón. Aquí vemos también esta imagen, pues prácticamente como la mácula ha perdido toda la arquitectura normal, el paralelismo, las imágenes hiperreflectivas que se observan a nivel de capas internas y a nivel de capas externas. Esta es una imagen clínica de OCT de un paciente que ha tenido un mal control por una retinopatía hipertensiva maligna y este es su OCT posterior cuando se ha controlado la presión arterial, ¿no? La angio-CT es o sea, no es un estudio que se le pida a un paciente con hipertensión, pero sí se ha visto que eh, secundario a todos estos cambios inflamatorios, estos cambios locales, existe una reducción de los plexos capilares superficiales y profundos en pacientes que tienen un mal control de la presión arterial.
La imagen de arriba nos está hablando de lo que son la densidad vascular. Este es el plexo superficial y este es un plexo más profundo. Y vemos cómo la densidad cambia en un paciente en un contexto que tiene una presión arterial controlada y un paciente que tiene una presión arterial en descontrol. Entonces vemos cómo hay cierres capilares y sobre todo una disminución de la densidad. En imágenes de óptica adaptativa, actualmente pues no es como que tengamos a la mano este tipo de estudio, pero hay este, índice interesante que se llama WRL, que mide la relación pared-lumen, y esta relación pared-lumen se está utilizando como un factor de riesgo, ¿no? Para pacientes con hipertensión. En este caso, la imagen, el artículo citaba a este paciente con un WRL de 0,240 y aquí en esta imagen en un paciente con mal control hipertensivo, que en este caso, pues aquí se ve como la pared está más ancha, ¿no? Desde el punto de medición de la línea amarilla con respecto al lumen que tiene el vaso. Y este paciente tenía un WRL de 0,37, en donde nos está diciendo que pues hay una mayor esclerosis de lo que es la adventicia. Yo aquí tenía una duda, doctora. Intenté buscar el punto de corte del WRL, pero no lo encontré. No sé si usted lo sepa, lo conozca. No, tampoco lo conozco, fíjate. Sorry, ¿tú? ¿De aquí? No, no, yo Ya. no lo busqué, pero no encontré así como un punto de corte, pero sí decía que el 0,37 hablaba de un aumento de este índice y pues obviamente se relacionaba con la esclerosis de las paredes. Pero bueno, entonces, muchas gracias, doctora. Continúo. Este artículo, pues, lo cito porque me llamó la atención que en otras especialidades, en este caso una revista portuguesa de cardiología, ella es la doctora Tatiana Duarte, que tiene pues sus intereses en cardio, está interesada en defectos cardíacos congénitos y enfermedades coronarias y de electrofisiología. Entonces ella lo que hizo un artículo en el hospital de Setúbal, en donde hacía una relación del perfil nocturno de los pacientes hipertensos y la prevalencia de la retinopatía hipertensiva en estos. Entonces, ella lo que hizo, recordando que fisiológicamente hay una reducción o una caída de la presión arterial durante el sueño, a partir de eso hay un concepto que se llama dipping normal, es decir, cuando nosotros dormimos debe de haber una caída aproximada entre el 10 y el 20% de la presión arterial y de ahí emergen qué es lo anormal, ¿no? Tenemos un dipping reducido, que es aquel paciente que no baja más allá del 10%, un no dipping, que es el paciente que no hay una reducción de la presión arterial, y un paciente con dipping extremo, que es aquel que tiene una caída mayor del 20% de la presión arterial. Entonces, dentro del estudio que ella hizo, dentro de este artículo, ella menciona que hacen una variación de la presión arterial, es decir, medir durante el 24 horas la presión arterial, que pues básicamente es una técnica no invasiva, más se utiliza un dispositivo para hacer mediciones durante el día entre cada 15 a 20 minutos y en la noche cada 20 y 30 minutos durante 24 horas para obtener justo las fluctuaciones de la presión arterial. Dentro de su metodología que utilizó esta clasificación, es una de las que les mencioné para catalogar a los pacientes. Y si bien una de las limitantes que más adelante, pues sí hace mención el artículo, pues es la población, ¿no? Que se necesitan hacer estudios más grandes para poder llegar a conclusiones más interesantes, pero a pesar de que tuvo una población reducida, hay algunas conclusiones que son importantes de rescatar. Entonces, esta paciente evaluó a pacientes que tenían retinopatía, que tenían hipertensión, que decidieron acceder al estudio y mediante fotografía clínica y la historia clínica, pues clasificaron a estos pacientes y se determinó si se había asociación o no con el perfil DIPIN que tenía.
En muchos casos, pues no se vio una diferencia significativa, sin embargo, sí observó que aquellos pacientes que tenían una presión arterial sistólica nocturna elevada eran los que tenían mayor estadísticamente significancia para tener mayor riesgo de retinopatía hipertensiva o la presentaban más. Asimismo, los pacientes que tenían presión arterial sostenida sistólica diurna también se asociaba a mayor prevalencia de retinopatía hipertensiva. Dentro de lo que es el tratamiento, porque pues básicamente, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? El paciente hipertenso, en general, pues tendríamos o se tendría que tener una historia clínica completa, una examinación física y apropiados laboratorios para explorar daño a órgano blanco y sobre todo enviar al paciente o más bien el médico de primer nivel, en teoría, debería de ver el fondo de ojo y si se observan algunas lesiones, pues mandarlo al oftalmólogo. Dentro de los pacientes que no tienen signos detectables en el polo posterior, pues la vigilancia es rutinaria. Aquellos pacientes que tienen una retinopatía leve, aquí en el contexto de que pues el que lo está detectando es el médico de primer contacto, tendría que haber una referencia a oftalmología y pues cerrar básicamente y monitorear todos los factores de riesgo cardiovascular. En el caso de que tengamos una retinopatía moderada, pues se tiene que hacer un screening de diabetes y también la referencia a oftano, ¿no? Y lo que les decía, la retinopatía maligna es una urgencia que requiere tratamiento hipertensivo y en urgencias, todo paciente en el mundo ideal que tuviera una urgencia hipertensiva tendría que tener interconsulta oftalmología para nosotros valorar el fondo de ojo. La coroidopatía maligna requiere, al igual que la retinopatía maligna, el tratamiento urgente de la hipertensión. Y en la medida de esto, pues es interesante mencionar que se ha visto que en un metaanálisis que centraba que citaba el artículo consultado, decía que pues todas en etapas iniciales, sobre todo en etapa leve y moderada, el tratamiento pues de la presión arterial tiene mucha posibilidad de regresión en cuanto a las lesiones que se han observado. Incluso se vio que en algunas lesiones que aparecían en la retinopatía maligna o la coroidopatía maligna, se vio que pueden desaparecer incluso después de 10 meses de manejo intensivo con la batería que tenemos farmacológica, ¿no? Como ARA2, beta-adrenérgicos y antagonistas de los canales de calcio. Y el tratamiento en los casos de pacientes que tienen, por ejemplo, una hipertensión secundaria, pues el de elección es el tratamiento y por ende la reducción de la presión arterial va a reducir todos estos cambios. Sin embargo, también mencionaba que en aquellos pacientes que a pesar de que tenemos un tratamiento hipertensivo sólido, con buen apego y con todo lo que tenemos en disposición y que veamos que dentro del contexto desarrollaron este, un, exudados y que tengamos todavía exudado y no se logre reabsorber, está indicado el tratamiento con antiangiogénico. Ahí no encontré, doctora, si en cuántas dosis se pudieran dar a un paciente con estas características. Pues ya Uf, en ese caso sería más perdón, está silenciada, doctora. ¿No se escuchó lo que dije? Ah, que en este caso sería para esos pacientes PRN. Vale, gracias. Entonces, esta imagen me gustó también porque dentro de una de las charlas que consulté para la presentación, así como en la diabetes, pues hay criterios de envío. Incluso busqué en la guía de práctica clínica de aquí mexicana y no hay como que un punto o un momento de envío para valorar retinopatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ESC o el ESH nos dicen que en pacientes con emergencia hipertensiva, evaluación completa, ¿no? Del fondo de ojo. El NICE nos dice que pues todos los pacientes con hipertensión, una búsqueda intencionada de
de la presión del fondo de ojo para ver retinopatía, y en la Sociedad Internacional de Hipertensión nos dice que a partir del grado 2 o de etapas moderadas hay que enviar a los pacientes para valorar el fondo de ojo. Este algoritmo de tratamiento está pues basado en lo que es el JNS8, en donde pues básicamente clasifica los dos pacientes en aquellos pacientes que tienen no diabetes ni tampoco tienen enfermedad renal, y en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal presente o diabetes, ¿no? En términos generales, pues, no es como que nosotros seamos el médico que en un inicio sí estén controlando la hipertensión, pero sí es importante ver o tener en cuenta que sí se pueden hacer sugerencias en cuanto al darle al paciente el conocimiento de la cifra de presión arterial que tiene que manejar, que incluso pues básicamente todos son la misma, ¿no? Menos de 140/90, y solo en casos especiales que sean mayores de 60 años, aunque el Harrison, por ejemplo, decía mayores de 65, ser más permisivos con presiones arteriales elevadas, ya que se asocia a mayor mortalidad. Y básicamente, pues lo que nos dice el algoritmo es iniciar con tiazidas, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, ARA2, y solas o en monoterapia, biterapia o triple terapia. Y pues siempre estar comentando con los pacientes esa necesidad de la reducción de lo que es el fumar, y una dieta o la dieta DASH, que también hemos visto que es bastante reconocida dentro de los factores de protección cardiovascular que nos ofrece. El tratamiento, pues básicamente a nivel urgencias, que repito, no es como que nos tengamos que meter mucho en esto, pero sí mencionar que básicamente en emergencias hipertensivas, preeclampsia y en pacientes que tienen hipertensión maligna, los tratamientos de primera línea sería el labetalol y el nicardipino. Y vamos a tener algunas consideraciones diferentes, por ejemplo, en el paciente con enfermedad coronaria, el uso de nitroglicerina. Dentro de los nuevos enfoques que también me llamó la atención para el manejo de los pacientes con hipertensión, y que se ha visto que tenemos pues muchas áreas de oportunidad para investigar más, el receptor de endotelina, un potente vasoconstrictor que pues se ha visto que la reducción de pudiera estar aminorando los cambios vasculares de fibrosis. Tenemos otra proteína que se llama endoglina, y los polimorfismos del ALK1, que es la proteína intracelular que estimula la liberación de endoglina. Se ha visto que cuando tiene polimorfismos, la endoglina está íntimamente relacionada con la liberación del factor de crecimiento beta. Y el factor de crecimiento beta, pues, induce fibrosis. Entonces, se ha visto, pues, un área de oportunidad. Tenemos otra proteína importante como la marinobufagenina, que me llamó la atención porque es un biomarcador que aparece o aumenta en los pacientes que tienen consumo excesivo de sal o de sodio. Entonces, estos pacientes, se ha visto que esta marinobufagenina está directamente relacionado con la disminución de la autorregulación, es decir, el paciente o los vasos sanguíneos tienen una mayor capacidad de dilatarse, y se ha visto que tiene mayor, que está más frecuentemente expresado en pacientes que son no diper nocturno, es decir, es paciente que no tiene disminución de la presión arterial nocturna. Tenemos otra proteína que se llama LPM10, que se ha visto que está en aumento en pacientes que tienen disfunción de la barrera hematorretiniana, que se sugiere que se sobreexpresa en la fase exudativa de la hipertensión, de la retinopatía hipertensiva. Y el ácido úrico también me llama la atención porque es un marcador independiente que se utiliza, por ejemplo, en gineco para las pacientes calcularles el riesgo de desarrollar preeclampsia. Y el ácido úrico a partir de 5 como un factor de riesgo para el aumento de la presión en la mujer embarazada, se ha visto que tiene una capacidad inflamatoria interesante. En la imagen que aparece aquí, se ve que el ácido úrico es uno de los cristales que inducen
inflamasomas. Estos inflamasomas son potencialmente inductores de de liberación de algunas interleucinas importantes como la 1 y la 18 en la inflamación aguda. Entonces se ha visto pues estos nuevos enfoques terapéuticos. Dentro de toda esta exposición, pues yo quiero rescatar algunos puntos que a mi parecer son importantes, en que el diagnóstico, yo lo coloco como complejo no porque sea difícil de ver las lesiones, sino que pues básicamente las lesiones que aparecen se parecen a muchas de otras enfermedades que comúnmente vemos, ¿no? Yo en lo que llevo de residencia no he visto un diagnóstico como tal puro de retinopatía hipertensiva. Casi siempre se asocia a otras cosas. Entonces, sería importante pues empezar a ver eso, ¿no? A lo mejor el tema está en la utilización de la escala o que en etapas muy tempranas son a veces difíciles de identificar. Daño órgano blanco, un paciente con retinopatía hipertensiva nos está hablando que otros sistemas están dañándose, que sería un punto importante para referir a otras especialidades. Lesiones potencialmente reversibles, que sobre todo en etapas iniciales. Usar escalas según su limitación, considerando utilizar quizás una escala para pronóstico de vida y también que algunas escalas en sus fases tempranas difíciles de diferenciar. El tratamiento hipotensor es el de primera línea y considerar los nuevos enfoques, ¿no? Aquel paciente que a lo mejor pues vemos tiene ácido úrico de 6, sí, pero ya se ha visto que a partir de 5 pues tiene un riesgo cardiovascular mayor. Y el estudio ampliado en jóvenes, no quedarnos con que, ay, sí tuvo una emergencia hipertensiva, ¿no? Hay que buscar intencionadamente cuál es la causa y si no, pues referirlo. Y la última diapositiva que les mostraré también me gusta porque la hipertensión arterial, lo que les mencionaba, puede ser consecuencia directa de la enfermedad ocular hipertensiva que engloba estos tres afecciones, retina, coroides y nervio óptico, como un factor de riesgo por los cambios inflamatorios y de éstasis venosa para la oclusión de vasos, para la presentación de émbolos en la arteria retiniana como un factor de riesgo para el aumento del riesgo de retinopatía diabética y un factor acelerador para, por ejemplo, asociada a degeneración macular y glaucoma. Entonces, pues, esta es la charla, doctora. No sé si quisiera agregar algo más. Ay, sí, muchas gracias. Estuvo muy bien tu clase, felicidades. Sí, sí hay algunas cosas que quisiera comentar. En cuanto a, mencionaste lo de los hilos de cobre y los de plata, ¿tienen algún, o sea, es pregunta para ustedes, eh, lo podemos diferenciar en cuanto a si a unos pasan, es un daño agudo o crónico, o las dos pasan al mismo tiempo, o cuál pasa primero y cuál pasa después? ¿Alguien? Se supone que es primero el cobre y luego las de plata, ¿no, doctora? Ok, ajá. Em, exacto. En el cobre, pues digamos que todavía es una gravedad moderada y pues sí es indicativo más de la hipertrofia de la capa media, ¿no? En las de plata, mencionas, perdóname, dijiste las de cobre primero o las de plata. Dije que son primero las de cobre y luego las de plata. Ajá, sí, exactamente. Y las de plata, pues ya es un daño más avanzado y es irreversible. Ese daño sí ya es irreversible. Digamos que los hilos de cobre todavía pueden desaparecer. Em, ¿Qué otra cosa habías mencionado? ¿Qué dijiste? Ah, por ejemplo, en el edema macular que provoca esta patología, ¿por qué se da? ¿Por qué no aparecen exudados en otro lugar que no sea la mácula? ¿Alguien? Ay, sí. ¿No tiene que ver con la presión hidrostática? Sí, pero no es como que la causa principal, o sea, el... Sí, la causa principal, pues. A ver, Pues hay yo... una predisposición de la mácula debido a que hay menores células de sostén, no células gliales como células de Müller que permiten que entre más líquido de lo normal que en otras partes de la red.
Ajá, bueno, las de Müller y aparte hay otras importantes que se llaman astrocitos. Entonces, esas células están dispersas en todo el ojo, pero principalmente en la mácula hay muy poquitas. Y esas células se encargan de sintetizar proteínas que forman las uniones estrechas de la barrera hematorretiniana. Entonces, cuando hay una presión muy elevada, esas células se empiezan a perder. Y lo que pasa es que la barrera, como ya no se sintetizan esas proteínas, la barrera hematorretiniana aumenta la permeabilidad en esa zona y por eso pues provoca el edema macular en esa zona. Ujú. Digamos que la retina pues más periférica no se afecta porque pues sí hay células que compensen esa permeabilidad, ¿ok? Y, ajá, mencionaste la clasificación de Kate Wagner Barker, pero creo que faltó, voy a mandarles en el grupo la tabla, porque sí es importante saber, a ver, déjenme ver, te las mando. Esa tabla pues sí nos habla como de la sobrevida, creo que ya la envié, sí le salió. Porque, por ejemplo, así como dijiste, ¿no? El grado uno y 2 a un año, digamos, la sobrevida es del 90 al 88, pero a los 3 años ya un grado 2 baja hasta un 54, ¿ok? Digo, un grado 3, perdóname. Igual el grado 3 y el 4, o sea, el 4 principalmente a un año, el 21%, a 2 años el 6%, y a 3 años, o sea, solo el 1% de los pacientes pues sobreviven. Entonces, por eso es importante saber, creo que esta es la clasificación en mi persona, o sea, es la que más se usa, la que más uso yo. Igual cuando ustedes hagan sus notas, pongan el grado y también pues poner la sobrevida que tiene a tantos años, ¿no? Y pues igual hablar con el paciente. ¿Qué más? ¿Qué más habías mencionado? Voy, porque creo que sí lo, lo vi en tu presentación. Bueno, hasta aquí alguna duda en lo que recuerdo que más iba a decir. Ah, por ejemplo, mencionaste igual que, o sea, también no está como en nuestras manos tratar a este paciente de que ya así darle nosotros el antihipertensivo, pero si lo podemos hacer, pues hacerlo, ¿no? Y solamente pues creo que hay que recordar que hay que reducir la presión de manera controlada, o sea, en la primera hora no más del 10 al 15% de la basal y ya después, o sea, que no sea un total no mayor al 25%, porque igual esto pues daña, hay un daño isquémico en otros órganos vitales, ¿no? Pero sí, sí, bastante bien, muy completa tu clase, mencionaste muchos artículos. No sé si tengan alguna duda. Preguntar, es un tema pues relativamente pues fácil. Igual muchas veces va a coexistir la retinopatía hipertensiva con la retinopatía diabética. Es difícil igual diferenciar qué es lo que está causando, si es por la hipertensión o si es por la diabetes, o puede tener las dos súper descontroladas y pues tener un cuadro muy florido, ¿no? Pero pues yo creo que lo más importante de esta enfermedad pues es la mortalidad de los pacientes, ¿no? O sea, el que ya tengan ya estadios más altos, grado 3, grado 4 de cualquier clasificación, pues sí habla de un muy mal pronóstico de vida. ¿Ok? ¿Lo dejarías como un diagnóstico de exclusión? No, ¿o por qué? Pues, o sea, pensando que es más, en teoría, entre comillas, es más frecuente la diabética o puede ser otra cosa. Pues no, no, generalmente pues con la historia clínica, bueno, hay algunos pacientes que no se saben hipertensos y a veces son los oftalmólogos los que hacemos el diagnóstico de retinopatía hipertensiva. Eh, no lo dejaría como exclusión porque, o sea, no vas a pensar en, no sé, por ejemplo, algo que te dé hemorragias, que no sea diabetes, eh, no sé, alguna infecciosa o algo así. O sea, siento que también es más guiándote de la historia clínica. Y sí, la retinopatía hipertensiva es muy frecuente. Entonces, yo creo que los diagnósticos de exclusión son más como para patologías que son raras, muy raras. O sea, que ya investigaste todo, sacaste pruebas de todo y todo está normal. Entonces, ahí sí, pues sospecharías otra cosa, ¿no? Además,
Creo que has mencionado que en caso de antiangiogénico sería PRN, ¿verdad, Carla? Sí, sí, generalmente yo no me ha tocado inyectar a un paciente con edema macular por retinopatía hipertensiva, pero sí, o sea, lo que se dice en los artículos es que es PRN y generalmente con una dosis jala. Gracias. Ah, dice Alexis que no lo tienes que estar inyectando porque pues tienes que mandarlo a cardio o a medicina interna, ¿no? Pues sí, 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 toda la razón, eso se tiene que quitar. Sí, 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 cierto, dijiste que no era tu clase. Bueno, pues nada más, ¿alguna otra pregunta? Creo que no te escuchas. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a estar en algunas clases con ustedes. Un gusto. Tienen ahí mi número, cualquier cosa que les podamos ayudar. Ya saben que con confianza nos pueden echar un mensajito. Muchas gracias, Carla. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Mucho éxito y muchas felicidades porque están en oftalmo. Sigan adelante y siempre luchen por sus sueños, se cumplen. Gracias. Gracias. Vale, nos Gracias. vemos. Muchas gracias. Bye. Bye. Adiós, Alexis. Sé que estás por ahí.